Muy buenas. En este vídeo vamos a hablar sobre el PIAS, el SIALP y el CIALP. Concretamente, qué son, qué diferencias hay en algún caso y cuál es mi opinión personal sobre ellos y si invertiría o no en ellos, sí. ¿Y por qué exactamente? Muy bien. Para empezar, la diferencia principal entre un SIALP y un CIALP es que el primero es un seguro de vida y el segundo es un depósito bancario a nivel técnico, ¿vale? Dentro de lo que viene siendo la inversión como tal, pero las tres cosas, el PIAS, el SIAP, el CIALP, como lo quieras llamar, lo que tienen en común básicamente es que tienes una permanencia de 5 años, ¿vale? Y a partir de entonces puedes sacar el dinero sin pagar impuestos, sin pagar IRPF, al menos hasta donde yo lo entiendo. ¿Cuál es el problema principal de todo esto? ¿Vale? Porque suena muy bonito, porque en España pues no hay prácticamente herramientas para invertir sin pagar impuestos. Hay herramientas para invertir alargando el pago de esos impuestos, ya sea con fondos indexados a través de traspasos entre fondos o con planes de pensiones esperando a la jubilación. Pero al final el impuesto de renta hay que pagarlo igualmente en algún momento. Pero con el PIAS y el SIAP no, si esperas 5 años. El problema que tienen es que no dejan de ser planes de gestión activa a efectos prácticos y no son fondos de inversión, son planes de ahorros sistemáticos. Aunque sí que es cierto que hay algunos PIAS o SIALPs que invierten en lo que realmente son fondos de inversión, ¿vale? Y ahora lo veremos un poquito más tarde en el ejemplo, pero no lo hacen con las comisiones normales de un fondo de inversión comercializado como un fondo de inversión. Y ese es el problema. Tienen un suplemento, ¿vale? De comisiones por el mero hecho de estar comercializados a través de un banco con un gestor y tener un PIAS y ser un PIAS o un SIALP a efectos prácticos, ¿vale? A efectos teóricos será por lo que tú quieras, pero mi opinión es que a efectos prácticos es realmente por eso. Y el problema es que las comisiones realmente hacen que no compense, ¿vale? La realidad es esa. Los SIALP y los PIAS tienen comisiones mucho más elevadas que los fondos de inversión indexados y no te van a ofrecer los fondos indexados como tal directamente a pelo porque tienen comisiones tan bajas que al gestor no le sale a cuenta comercializarlos. Entonces, el atractivo del PIAS o el SIALP es el hecho de que no pagas comisiones, a cambio tienes una permanencia mínima de 5 años para no pagar esas comisiones, ¿vale? Por lo que ya te están fidelizando o obligando a invertir durante 5 años y luego las comisiones rondan, por lo que yo he visto, ¿vale? Puedo equivocarme, lógicamente, según el PIAS o el SIALP, pero alrededor de un 3%, lo cual es aún más elevado que la gestión activa normal de los bancos, que está entre un 2-3%, ¿vale? Entonces, y perdón por decir tanto entonces, el problema es que lo que te ahorras en comisiones, lo que te ahorras en impuestos, lo pagas en comisiones. Si yo invierto directamente en el fondo indexado y gano una rentabilidad de un 7-9% anual y luego pago un 20% de IRPF, estoy pagando menos que si sacase una rentabilidad de un 7-9% anual en un PIAS o un SIALP. Porque ese 20% de comisiones que estoy pagando, al ser la rentabilidad menos de un 10% anual, es menor que pagar una comisión de un 3%, porque las comisiones de un fondo indexado no llegan al 1%, suelen ser menores al 1% en total, ¿vale? Suele rondar, según cómo inviertas, entre un 0,15 y un 1%, generalmente más cerca del 1%, ¿vale? Ya que generalmente inviertes a través de una gestora, a través de un robo-advisor, lo que tú quieras. Pero de un 1 a un 3% hay un 2% de rentabilidad que te lo estás comiendo, ¿vale? Y si yo a efectos prácticos gano un 7 o un 9% de rentabilidad y a eso le quito un 20%, estoy pagando menos que si al 7 o al 9% directamente le quitas un 3% de rentabilidad. Ese 2% de rentabilidad adicional que le quitas, de hecho, normalmente un poco más,
hace que la rentabilidad, en lugar de ser un 6 o un 8% a efectos prácticos, y luego quitar las comisiones, sea un 4 o un 6 o un 5, un 4 o un 6% a efectos prácticos. Y ya entonces no tienes que quitar comisiones. Pero esa diferencia, ¿vale? El hecho de que ganes un 4% y no un 6%, y el hecho de que ganes un 6% y no un 8%, es más que lo que pierdes en impuestos. Con el detrimento adicional de que tienes que tener una permanencia mínima de 5 años, que yo aún así recomiendo invertir muy a largo plazo, pero no deja de ser un detrimento adicional, ¿vale? Con el detrimento adicional de que no tienes, hasta donde yo sé, el beneficio de que puedes no pagar impuestos si haces un traspaso a otro fondo de inversión. Y con el detrimento de que realmente tú no tienes control sobre lo en qué estás invirtiendo y cambiarlo a otra inversión o traspasarlo a otra inversión según si así lo deseas. Entonces, todo esto me parece una barbaridad y entonces me parece un problema muy serio. Yo siempre digo a la gente que tiene que saber, uno, dónde está invertido su dinero, es decir, la composición detallada del portfolio, y si no me lo quieren decir, ¿por qué no me lo quieren decir? En segundo lugar, valorar si realmente es gestión activa o pasiva, ya sea por el hecho de que hay alguien decidiendo cuál es el activo que se genera y ganando un suplemento económico por ello, ¿vale? Que ronde entre un 1 y un 1% de la rentabilidad total, o si al contrario simplemente me limito a poner fondos indexados a cholón, no cobrar comisiones o cobrar una comisión de un 0,2, 0,4, 0,5%. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Yo prefiero lo segundo, personalmente. Me parece mucho más lógico. Y, pues, si la cartera está gestionada de forma activa o pasiva, ¿cuál es la exposición? ¿Es la exposición global con un mínimo de 60% de acciones o una rentabilidad histórica que ronde un 7,5% anual o superior, salvo que ya tenga una edad y quiera tenerlo casi todo en bonos del Estado? Y luego, en tercer punto, lógicamente, lo que he comentado, ¿qué comisiones anuales o totales acabas cobrando? ¿Y cómo se desglosan? Y esto es muy importante. ¿Cuáles son las comisiones de la acción o del fondo? ¿Cuál es la comisión de la gestora? ¿Cuál es la comisión de custodia? Etcétera, ¿vale? Y, en el peor de los casos, si la composición del portfolio está desbalanceada, bueno, yo directamente no invertiría en ese caso, pero asumiendo que quieras invertir, aunque la composición esté desbalanceada, mirar y asegurarte que no incluye empresas o bienes en los que la institución financiera o banco invierta a nivel personal, ¿vale? No solamente a través de esa pequeña parte de tu portfolio, de esa inversión que tú estás haciendo, sino ellos como entidad, ¿vale? Porque hay por ahí historias, ¿vale? Yo no quiero decir nada, de sobrebalancear pues, ciertas acciones o ciertas empresas o ciertos bienes o ciertos tipos de inversión en base a las inversiones particulares de la entidad, ¿vale? Entonces eso es importante. Dicho eso, tengo que hacer aquí un disclaimer legal, ¿vale? Y es que lógicamente yo respondo con la mayor veracidad posible y honestidad posible según mis conocimientos, pero yo no me hago responsable de posibles errores que pueden estar presentes en este mensaje, ni asumo la responsabilidad legal, económica o de ninguna otra índole de las inversiones de cada uno, ni la información aquí proporcionada, ¿vale? Al final, cada individuo es responsable a todos los efectos de sus inversiones personales. Perdona que me haya puesto un poco técnico, pero bueno, todo esto viene a raíz de un email que me mandó un suscriptor en el cual me pasó un SIALP que incluía Amundi Index Europe y otro fondo índice World, ¿vale? A nivel global. Ya de ahí, ya de entrada, yo ya me pegó como un ictus, porque dije, bueno, ya tienes un fondo World, ¿vale? Un fondo global, me parece fantástico, pero luego aparte tienes el Amundi Index Europe, que el Amundi es muy correcto, y el Amundi Index Europe está muy bien, pero ¿para qué pones? ¿Para qué sobrebalanceas Europa? Eso para empezar. Eso no es un fondo bien diversificado a nivel global. Pero bueno, le dijeron que la rentabilidad probablemente fuera de un 3 a 4%. Supongo que según datos históricos que se habían sacado de algún lado. Si no, pues no sé dónde se saca la rentabilidad, pero bueno, sí, vamos a suponer que son datos históricos.
Pero luego lo miras y las comisiones eran de un 3%, alrededor de un 3%. Entonces la rentabilidad neta es de un 1 o un 2% anual estimado, pero aún asumiendo que la rentabilidad neta fuera conservadora, la rentabilidad real fuera de un 7 o 9%, las comisiones son de un 3%. Ya simplemente con eso no me compensa. Fuera. Esa es mi opinión personal. Mi opinión personal, ¿vale? Y es totalmente partidaria, ¿vale? Y es totalmente extremista, pero considero que es real, me equivoque o no, es que los SIALP y los SIALP y los PIAs son una llamada, ¿vale? Son un reclamo para que tengas una inversión fidelizada a 5 años con el incentivo de que no estás pagando después impuestos. Pero lo que no estás pagando en impuestos, lo estás pagando en comisiones. Esa es mi opinión. Me puedo equivocar, me puedes convencer de lo contrario y todo lo que tú quieras. Pero al final, cuando te paras a mirar por ahí más opiniones de internet y de gente que un poco tiene su dinero en este tipo de herramientas, verás por qué no hay tanta gente invirtiendo en PIAs o el SIALP y son una herramienta de inversión que al final pues pasa un poco desapercibida y de la que la gente no ha oído mucho hablar. Por algo será, ¿vale? Eso es un poco todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.